Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Carlos Ulanovsky en Perfiles Erlondab. Antes que nada, gracias por estar acá en la radio. No, Carlos, gracias por la invitación, Mario. Bueno, un placer tenerte y además, ¿por dónde arrancar, no? ¿Cuántos tenés? ¿Ya 2 docenas de libros o más o menos por ahí es el 23. número? Ajá, 23, que pegué ahí en el palo. No voy a empezar de atrás para adelante, quiero empezar un poco de adelante para atrás, porque hay una historia muy rica tuya, que es prácticamente pegada a la adolescencia, el inicio de la actividad periodística, si no me confundo. En la adolescencia. En la adolescencia. No sé si era... Y bueno, con los años sí lo he reivindicado como el inicio, ¿no? Ajá. Pero en ese momento era como un juego para nosotros. Estábamos en tercer año de la secundaria, iba al Mariano Moreno. Fui un alumno regular, no fui un gran alumno, siempre me llevé materias, pero a mi compañero de división, que era Rodolfo Terraño, se le ocurrió hacer una revista estudiantil y le pusimos un nombre muy pretencioso que era Orbe. Ajá. Sí, y eso realmente cambió nuestra situación adentro de la escuela, porque nos hizo muy populares, nos permitió ratearnos una enorme cantidad de horas con la excusa de tener que ir a llevar la revista a la imprenta, claro, tener que retirar la revista a la imprenta, tener que pasar por las otras divisiones y venderla. Así que, y también nos legitimó como para que nos invitaran a organizar los actos de fin de año de cuarto y de quinto año. Cuando estábamos en cuarto y quinto año, organizamos los actos finales. Había allí también un par de chicos que ya se dedicaban a tareas artísticas. Había un chico de apellido Capusta, varios hermanos Capusta que estaban en un grupo, la Joven Guardia. Mira, claro. Y era en otro quinto año estaba el muñeco, quien fue luego el muñeco Mateico, que ya se dedicaba a eso. Había un chico que ya empezaba a cantar que se llamaba Dani Martin. Bueno, y con ellos armamos toda la fiesta. Una generación de unos cuantos notables en sus rubros específicos. Dani creo que es una de las expresiones de la música romántica tradicional como la conoció la generación nuestra, ¿no? El bolerista, el muñeco animaba desde chiquito. Desde chico. Cosas, así que es muy interesante. ¿Y por qué decís que finalmente tomaste eso como realmente el punto de partida? Porque lo fue. Bueno, porque en verdad que luego ya como periodista profesional comprobé cientos de veces que en cada periodista anida un cholulo, ¿no? Y que cuando yo, por ejemplo, quise conocer a alguna gente que me interesaba, inventé una nota. Y todas las notas que hacíamos o que hicimos para la revista Orbe, en esos 7 números que apareció durante 3 años, 7 números hicimos, ¿no? Eran gente a la que nosotros admirábamos. Gente que, qué sé yo, no sé, yo entrevisté a Dante Panzeri, entrevisté a Leopoldo Torrenilson, fuimos a conocer un día a Pinky, a Augusto Bonardo. Claro. Augusto Bonardo precisamente lo invitamos a que fuera una de las visitas sorpresas de la fiesta de quinto año, ¿no? No sé, Terraño un día también quería conocer a Borges, lo fue a ver a Borges, los dos conocimos a Conrado Nalerrox, lo que era de Caballito, bueno, y así a todos, ¿no? A cada uno de los entrevistados. Y bueno, y salí de la secundaria, los dos salimos de la secundaria
con la idea más o menos clara de hacer periodismo. Empezamos a golpear puertas en varios lugares, en revistas que eran medio de mala muerte, esas revistas que las agarrabas y te dejaban todos los dedos tiznados, ¿no? Pero fuimos ahí hasta que en un momento dado nos separamos los dos. ¿Por qué? Bueno, porque así como no nos habíamos separado a pesar de las diferencias que teníamos en la lucha laica libre, que nos tocó durante el secundario, de repente Rodolfo vino y me dijo, voy a dejar el periodismo porque quiero terminar la carrera de abogacía. A mí me pareció, digo que no había hecho una cosa semejante, me pareció una traición o una especie de traición. Pero lo cierto es que lo entendí, ¿no? Y qué bueno que él se pudo... Y aparte, bueno, después su militancia tan política y participación, ¿no? En la política, y él ya militaba cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Mira. Lo fuimos a ver casi como una verdadera curiosidad a un acto en la Plaza Lezica, en donde fue telonero de alguien que se presentaba candidato, si no me equivoco, de apellido Usal. Francisco Usal. Puede ser, si no me equivoco. Alguien perdido, ¿no? Fue más trascendente el telonero después que... Era de la UCRI. Claro. Era de la UCRI en ese momento. La división después de del pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente, ¿no? Claro, exactamente. Interesante. Ahora, esa parte hace que desemboques periodísticamente con una gran presencia en la gráfica, en las expresiones gráficas de esos años, ¿no? Primero que nada, sí. Yo empecé como colaborador en muchas revistas. En el 63 entré en Abril también como colaborador, y en el 65 tuve mi primer trabajo fijo, digamos, en relación de dependencia, en una revista a la que me llevó un señor que se llamaba Osvaldo Seigerman, lamentablemente ya fallecido, y que me conoció ahí en Panorama, en la revista Panorama, y me dijo, mira, se está gestando este proyecto, Timerman, que ya se fue Jacobo Timerman, que ya se fue de Primera Plana, está pensando en armar otro semanario, así que si se concreta te voy a llamar. Y cumplió el tipo, me llamó, y entré a trabajar ahí, por ¿Con suerte. qué perfil? ¿Con qué cosa? ¿Con qué búsqueda periodística? ¿Alguna ya hacías general o te dedicaste ya? No, hacía periodismo, que es lo que hice toda la vida, no hice otros temas. Nunca hice política, nunca hice economía. Sí me interesan esos temas, pero nunca trabajé en esas secciones, en las llamadas secciones duras, ¿no? de los diarios o revistas. No, entré a trabajar en información general, en cultura, en espectáculos, eso. Y ahí estuve casi 4 años. Salí también atraído, digamos, por una oferta económica mejor, no humana, económica, mejor de Panorama, y bueno, después siguió toda la carrera. Perfiles en la UNDAB. Carlos Ulanovsky. Carlos Ulanovsky nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1943. Es padre de 2 hijas y abuelo de un nieto y una nieta. Es periodista y escritor. Como periodista se inició en 1963 y desde entonces trabajó en numerosos e importantes medios escritos de Buenos Aires, Argentina y del Distrito Federal en México, en donde vivió durante 2 períodos, entre noviembre de 1974 a diciembre de 1975 y desde abril de 1977 a enero de 1983. Perfiles en la UNDAB. Carlos Ulanovsky. Ahí hay un punto Son en 50 donde años, más de 50 años largos, ¿no? Yo estoy pensando que hay un punto, si no me equivoco, que es que además nos marcó a muchos de nosotros en esos años. Tenés un par de meses más que yo, vos, desde el punto de vista de las edades, pero Satiricón es una marca
en la formación de aquellos que teníamos alguna idea, si querés, progresista, no sé si definirlo así, o buscar caminos nuevos frente a una Argentina muy golpeada, muy de crisis en crisis. Y Satiricón es una marca que te deja en la vida, más allá del paso periodístico, porque después de Satiricón tuviste que irte del país. Sí. Pero digo, lo de Satiricón también, como casi todas las cosas salieron así casualmente. Las mejores cosas me parece que salen sin que uno las busque, ¿no? Uh-huh. O sin que uno las busque dramáticamente. Yo trabajaba en La Opinión, y en La Opinión hacía... ahí cuando entro en La Opinión, otra vez otro proyecto de Timerman, Timerman me dice, quiero que te sientes a mirar televisión y a escuchar radio como si te sentaras a mirar teatro o cine. Y bueno, eso hice. Uh-huh. Estaba recientemente separado, entonces no tenía televisor. Le dije, él se ocupó de comprar un televisor de esos enormes todavía. Sí. Así que bueno, ese fue también un paso. O sea que en el momento de La Opinión es donde hay un vuelco notable hacia que analizar los medios, a empezar a bucear un poco en los medios. Ahí empiezo, y ahí tengo también, la ayuda de una cantidad de gente a la que le fui a preguntar, porque me sentí no suficientemente capacitado. Ajá. Y entonces me recomendaron libros, no sé, tipos como Heriberto Muraro, uh-huh, como Roberto Jacobi, como Ricardo Malfé, gente que yo conocía de la noche, digamos, uh-huh, de ir a La Paz a la noche. Sí. Bueno, Germán García. Cada uno me recomendó libros y yo empecé a leerlos. Uh-huh. Y esa fue, digamos, mi formación. Tengo una formación universitaria incompleta. Entonces, yo creo que siempre digo eso, mi gran formación ha sido el periodismo. Claro, qué escuela. En los años del exilio, ¿qué marca te dejan? ¿Te fuiste a México, en una Argentina Estábamos complicada? Ahí en Satiricón, como te digo, que también fue una cosa muy sorpresiva, porque en Satiricón pudimos juntar, ahí trabajé con Mario Mactas muy cercanamente, uh-huh, pudimos juntar... eso, lo que traíamos de periodistas, pero además lo que traíamos de gente a la que le gustaba la parodia, uh-huh, la sátira, el humor, ¿no? Mucha calle, además, ¿no? De la experiencia de la vida, ¿no? Sí. Fue una hermosa experiencia. Y en el 74, cuando las cosas empiezan a complicarse en la Argentina, las cosas se empiezan a complicar políticamente. Aparece la AAA, por ejemplo. Empiezan a atacarnos sectores de la ultraderecha. Uh-huh. Por ejemplo, sale una revista que se llama El Caudillo, uh-huh, se llamaba El Caudillo, y entre los primeros editoriales había uno que se llamaba El mejor enemigo es el enemigo muerto, y los únicos nombres propios eran el de Mactas y el mío. Uh-huh. Y nos acusaban de ser los pornógrafos de Satiricón a partir de una información equivocada. Sí, pero lo que pasa es que era una publicación irreverente para la mirada de la derecha, sí, ¿no? pero ellos partieron de una información equivocada, uh-huh, que era habernos atribuido a Mactas y a mí ser los directores del Diario de los Chicos. El Diario, uh-huh, de los Chicos era una publicación de enorme masividad, 700.000 ejemplares, que editaba el Ministerio de Educación de Tayana, uh-huh, y un área específica de ese ministerio que lo manejaban los montoneros. Uh-huh. Bueno, nosotros no hacíamos eso, pero sí habíamos estado vinculados con ese área para hacer un programa de radio que se llamó Ruidos en la Cabeza, uh-huh, en el año 72 y 73. En una radio que ya no existe, que se llama Radio Argentina, sí, se llamaba Radio, uh-huh, Argentina. Bueno, era un programa que iba de 23 a 1, y nos habían llamado, no porque fuéramos militantes, porque no lo éramos, sino porque teníamos cierto predicamento entre los jóvenes. Uh-huh. Bueno, hicimos ese programa y
en algún momento surgió la errónea información de que nosotros estábamos a cargo del diario de los chicos, cosa que no era ¿Y ahí así. qué pasó? ¿Empezaron amenazas? ¿Empezaron aprietes? a molestarnos, a molestarnos, a amenazarnos, Uh-huh. No solamente esa revista, sino 2 o 3 más. Uh-huh. Bueno, yo tuve una sensación que nunca había tenido de piso movido Uh-huh. y de mucho miedo. Y eso, en el momento en que el gobierno de Isabel Martínez clausura Satiricón, eso fue en octubre del 74, en el número 24 de Satiricón, 2 años exactamente duró la revista en esa primera etapa. Bueno, me sentí muy expuesto y la verdad pensaba que me iban a venir a matar. Uh-huh. Y en un momento dado, con quien era mi mujer desde hacía poco, nos fuimos, pensando que en 2 meses todo pasaba. Uh-huh. Y nos fuimos, primero pasamos por Lima, no nos gustó, pasamos por Bogotá, no nos gustó, y cuando pasamos por México me ofrecieron trabajo y te quedaste ahí. Me quedé, sí. Como tantos argentinos, ¿no? Sí. Que anduvieron por allá. Sí. De todas maneras, tuve una vuelta Uh-huh. a principios del 76 hasta abril del 77, en donde nos volvimos a ir. Claro, con ya la dictadura Sí. impuesta. Sí. Hay obviamente en ese recorrido una experiencia adicional a la de periodismo, ¿no? Que es el del exilio, que Uh-huh. es adaptarse, que es acomodarse, que yo creo que debe haber sido enriquecedora para vos, ¿no? Fue muy enriquecedora y yo siempre digo que ahí en México, en las 2 estadías, pude conectarme con mis necesidades adultas, ¿no? Uh-huh. Creo que me hice grande en México. Y ahora no solamente soy grande, sino que soy extra large. Pero sí, creo que tuve la opción de elegir o de hacer las elecciones adultas, ¿no? Uh-huh. Cuando me había ido de acá era muy conocido por ser un periodista agresivo, y creo que en México me volví un periodista más reflexivo. Ajá. Y lo que no significa blando, digamos. No. Es desde otro lugar, ¿no? Con las mismas certezas, con la misma firmeza, Uh-huh. pero desde otro lugar. Voy a saltar hasta más o menos el presente, porque producto de tu llegada acá hay una experiencia que se ve reflejada en uno de los últimos libros, de Radio Belgrano, que yo recuerdo por una razón también personalísima. Yo volví del interior del país donde me había ido a vivir y a trabajar a Radio Nacional, y nos dividíamos en alguna caminata cuando Radio Belgrano estaba ahí en la calle Uruguay con algunos amigos que salíamos del turno de la radio como locutor, y era frecuente que, denostándola, una radio con mucha apertura, se la llamara Radio Belgrado, ¿no? Claro. Modificando su nombre en función de cierto interés hacia el marxismo, si querés, o marcarla por ese lado. También había como una embestida de sectores de la derecha y de la ultraderecha, que decían que era una radio que había caído en manos de los zurdos. Claro. Que había llegado el zurdaje a Radio Belgrano, y un personaje del partido UCD Uh-huh. fue el que mencionó por primera vez, no se sabe bien si en un lapsus o de un modo deliberado, esta denominación de Radio Belgrado. Es la radio que al aparecer el proceso democrático en la Argentina, al terminar la dictadura, claro, cualquier cosa después de la dictadura era zurda. Cualquier cosa que te permitieras decir, abrir un poco la cabeza, marcaba una tendencia a contramano de lo que había vivido la Argentina en esos años. Claro. Una experiencia que dio y sigue hasta hoy teniendo vigencia, programas muy interesantes que vos mismo además desarrollaste ahí. Yo no me acuerdo bien, Radio Belgrano tenía un auditorio con unas bolas así enormes, blancas, y ahí te sentaste a hacer entrevistas con público. Sí. Los lunes hicimos un ciclo que se llamaba Los lunes descanso de la compañía. Uh-huh. Y entonces
aprovechábamos el auditorio, que era extraordinario, lindísimo, ahí en Uruguay 1237, y entonces un lunes yo hacía entrevistas, se llamaban reportajes para conocer a conocidos. Ajá. Y en principio lo que hice fue llevar a la gente de la radio, hacerle reportajes a la gente de la radio, desde Pasquini y Durán a Magdalena Ruiz Guiñazú, desde Ariel Delgado a Ginsburg y Abrevaya, todos. Sí, bueno, sí. Y luego otro lunes se hacía una especie de teatro semimontado con Graciela Dufo y Hugo Urquijo. Otro lunes estaba la orquesta de un músico de tangos, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era empleado de Radio Belgrano, además. Y era el músico que había tomado el estilo de Juan D'Arienzo, Ernesto Franco. Ernesto Franco, sí, el canoso, el hombre Ernesto que había sido Franco. músico de Pero la orquesta. además era funcionario de la radio. Porque las radios tuvieron orquesta, hay que decirle a las generaciones nuevas, que en su momento, y orquestas eran 7, ¿no? En vivo. Y en vivo. Y después el otro lunes estaba también con una especie de programa de varieté, Augusto Bonardo. Carlos Ulanovsky en Perfiles. Trabajó en radio desde 1972 e ininterrumpidamente desde 1984 hasta la actualidad. Perfiles en la UNDAB. Carlos Ulanovsky. Carlos Ulanovsky nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1943. Como periodista se inició en 1963 y desde entonces trabajó en numerosos e importantes medios escritos de Buenos Aires, Argentina y del Distrito Federal en México, en donde vivió durante 2 períodos, entre noviembre de 1974 a diciembre de 1975, y desde abril de 1977 a enero de 1983. Carlos, a la distancia, yo en esa época, recordemos, había en Buenos Aires apenas 3 radios privadas, Del Plata, Continental y Rivadavia, y Belgrano, más allá de esta apertura hacia la democracia, fue un sacudón para una situación de status quo que tenían dominado estos 3 medios privados, que aparecía desde el Estado, porque era estatal Belgrano, una oferta novedosa, distinta, y con una playa de tipos que te hacían pensar desde otro lugar, ¿no? Seguro. Ahí hubo algunos programas que todavía muchísima gente recuerda por muchas circunstancias. Ha transmitido LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires para su cadena gigante de emisoras y CP3 Radio Bolivia de La Paz. LR3, LRI, LRI1, Radio Belgrano de Buenos Aires, República Argentina. Finaliza otra de las grandes fiestas de la argentinidad que con glosas y comentarios del destacado escritor Claudio Martínez Paiva, Federal ofreció en su gran jueves de gala de hoy y que se hizo eco en toda la República a través de los micrófonos de la primera cadena argentina de broadcasting. Y ahora, señoras y señores, varias noticias antes del Buenas noches de rigor, muy sintéticamente. El concurso de Tiny Griffin se realizará en el Teatro Boedo el viernes próximo, el viernes 27 por la noche. Alberto Gómez, nuestro gran colaborador de estas audiciones de la Argentinidad de Federal, se encuentra enfermo, por eso no ha podido estar con nosotros hoy. Deseamos que se mejore. Acallados los aplausos que premiaron esta magnífica interpretación del barítono Carlos Ramírez. Sí, señores, yo soy el tango que nació en el arrabal. Un momento, el tango soy yo, el que puso frac y monóculo la canción porteña. ¿Qué dice? A ver, señores, ¿quién es el tango aquí? Tuvo el programa de Eduardo Aliberti. Sin anestesia. Conducción, Eduardo Aliberti. Sin anestesia. La evidencia de que las cosas están cambiando. Yo voy a tener que tratar de tener mucho equilibrio,
justamente en esta mañana, como creo que todos los que conformamos este programa y todos los que queremos la vida, para hallar el punto intermedio justamente entre eso que Moreno Ocampo decía, la importancia del juicio, la importancia para un país como este de que se diga por primera vez oficial, institucionalmente, que hubo un plan criminal llevado adelante por las Fuerzas Armadas. Que cuando finalmente Chiquita Constella lo levanta de frecuencia semanal, digamos, frecuencia diaria, de lunes a viernes, y lo pone sábado y domingo, se arma una especie de convocatoria civil de gente que empieza a reclamar a viva voz para la reposición de ese programa, y no solo eso, sino que se crea una asociación civil llamada Sin Anestesia. Sí, la asociación Sin Anestesia, que tuvo muy militante, 7-8 años de vida, ¿no? Sí. Y ahora hasta se dedicó a entregar premios a la radiofonía, etcétera, etcétera. Esa Radio Belgrano le impacta también adentro, ¿no? Jorge Dorio y Martín Caparrós con un programa interesantísimo que se llama Sueños de una noche de Belgrano. Ahí en el compact que trae el libro, hay alguna recopilación, hay algún sonido de cuando un grupo de ultraderecha liderado por un señor de apellido Castro G, sí señor, toma a punta de pistola el estudio donde se estaba desarrollando el programa de Dorio y Caparrós. La cuestión ahora que has regresado, que has tenido la suerte de retornar vivo al país, es ir a Buenos Aires. Soy Oscar Castro G y no voy a aceptar que a Giaquino lo insulten. Así que por favor hablemos de Giaquino y de las mentiras que dijeron ustedes. Perdón, Jorge, te pedimos disculpas. Sí, porque no se puede decir impunemente las estupideces que dicen ustedes contra los muertos por la patria. Perdón, señor Castro G, le pido que me permita. Por lo menos digan lo que yo dije por teléfono completo. No, señor, díganlo. Tienen valentía para decir otras cosas. ¿Por qué no dicen esto? ¿Quién se creen que pueden insultar a los muertos por la patria? ¿Quién se creen que son ustedes, señores? Señor, por favor, hemos tratado de mantener... me podría dejar, no sé cómo se llama, señor ese. A ver si me podía, por favor, si me permite. Maldijo. No, por favor, señor. Si hablamos bien, hablamos bien. Si hablamos mal, hablamos mal. Nada más. Perdón, por favor, que me permite terminar lo que quiero decir y que después discuta con usted todo lo que quiera. Sí, Jorge, de ahí ya te explicamos que ha llegado el señor Castro G acá a la radio. Ah, sí, porque lo hice anónimamente el insulto que les mandé. Porque no se podía hacer otra forma. Anónimamente con nombre y apellido. Porque nosotros decimos las cosas de frente, no de atrás con ustedes. No, señor, perdón. ¿Por qué? Porque bueno, era el segundo aniversario de Malvinas, y entonces ellos sintieron que de alguna manera se había hecho una se había hecho como una cobertura irreverente de Malvinas, y entonces vinieron a protestar y a tomar venganza por eso, ¿no? Filonazi, Castro G, recordamos nosotros, y además parte de ese oscurantismo en que se quiso envolver la derrota de Malvinas y lo que posteriormente sucedió, ¿no? Con los soldados, con el regreso, ese ocultamiento que deschaba este programa. Yo te preguntaba, Belgrano al mismo tiempo le genera al gobierno de Alfonsín una controversia interna, por eso aparecían estas subidas y bajadas de la programación, ¿no? Ahí lo entrevistamos a quien fue el primer secretario de Información Pública de Alfonsín, se llama Emilio Gibaja. Tipo interesante, Emilio Gibaja. Mucha gente lo reconoce como uno de los sostenedores del proyecto, a pesar de los embates diarios que recibía de los militares, de la iglesia, del propio Partido Radical, de funcionarios importantes. Parece que Trócoli le hablaba todos los días, diciendo, mirá lo que dijeron ayer. Sí. Bueno, Gibaja lo que recordaba era aquel chiste que circulaba en ese momento, era que cada mañana cuando se afeitaba en Olivos, Alfonsín se cortaba impresionado por todas las cosas que se decían en Belgrano, ¿no? Bueno, y en algún momento le pusieron una bomba también, sectores de la ultraderecha, ¿no? Amenazas de bomba. Siempre estuvo la información de que en ese comando estuvo
Guglielminetti, ¿no? Fue integrado después, por Guglielminetti. juzgado por los delitos de lesa humanidad, ¿no? Claro, Recordemos esto. claro. Le pusieron una bomba a los estudios centrales, digamos, ¿no? Amenazas en la planta transmisora, me acuerdo. Sí. Es cierto que a veces la historia no va a contar muchos datos de esto y es bueno que lo reflejes vos, porque en esos momentos convulsionados de gran transición, Trócoli es autor de aquella frase de la mano de obra desocupada y otras cosas, debe haber sido muy complicado tratar de abrir el juego en una radio después de esa situación dominada por el terror, ¿no? Sí, también la radio además venía, como casi todos los entes estatales, de estar manejado por un militar. La persona que le transfiere el mando al primer director de la democracia, que fue Daniel Divinsky, la persona que le transfiere el mando fue un coronel de artillería de apellido Stornelli, el papá del fiscal o ex fiscal, no sé. Sí, efectivamente, me acuerdo de Stornelli mucho porque un día lo fui a ver a Guillermo Brizuela Méndez, que tenía un programa en Radio Argentina, en el mismo edificio, y en una circunstancia insólita, el negro Brizuela le dijo: usted estaba más cómodo en los cuarteles, dígame la verdad, ¿qué está haciendo acá? Porque era lógico, ¿no? Era poner gente que desconocía esto, nada más que por una cuestión de subordinación al mando, manejar estas cosas, ¿no? Enrique Vázquez cuenta que tenía un programa a la mañana, en la segunda mañana, cuenta que Stornelli iba ahí, se ponía en la pecera, digamos, ¿no? Con su uniforme. Y escuchaba todo lo que se decía. Qué marca, ¿no? Para el tipo que estaba allí pensando en libertad o con la escasa libertad que se contaba. Enrique Vázquez había empezado unos meses antes, enviado justamente por, ya cuando Alfonsín había ganado, enviado por algún sector del radicalismo. La parte fuerte en realidad es el año 84 de Belgrano, porque Alfonsín asume ahí en diciembre del 83, no había mucho por hacer. Así que Pero digo, y además a vos no te debe asombrar estas cosas que se cuentan en el libro, porque además de haber sido un muy interesante proyecto y concretado en muchos aspectos, tuvo muchos problemas económicos. Claro. Muchos. Sí, claro. Cobrar los sueldos, los contratos demorados. Tanto Divinsky como su sucesora Chiquita Constella tuvieron ese tipo de problemas. Cada vez iban en aumento esos problemas. Es una gran desorganización que han tenido los medios públicos. Recordemos que después empieza un proceso de privatización, del cual podemos hablar en los 90, casi cuando termina esta vida efímera de esa Belgrano en el año 89, arranca un proceso privatizador que va a poner las manos, o va a poner las radios, mejor dicho, en manos de lo que hoy conocemos, ¿no? Lo decís bien, porque ya con Menem en el gobierno, Menem envía a un típico liquidador de empresas que se llamaba Horacio Frega, y él es el que desarticula o que le inicia la desarticulación de ese proyecto. Y en el 91, ya con Menem en la presidencia, la radio va a licitación, se licita y la gana Romay. Claro. Que le cambia el nombre. Que le pone nombre Libertad en homenaje a su Radio Libertad. Exactamente. Que muchos asocian con la Revolución Libertadora, aquella otra libertad, ¿no? Del año 55. Pareciera que... Dato. Carlos Ulanovsky en Perfiles. Edición Diego Aguilera. Operación técnica Lautaro Federico Jamra. Producción Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución Gabriela Godoy. Idea y conducción Mario Giorgi. Perfiles. Perfiles Erlaundab. Conversamos con Carlos Ulanovsky. Voy rebobinando hacia atrás. Ahí, en un momento hay un clic, no sé cómo llamarlo, que se transforma en días de radio. ¿No? Que yo creo que es un punto de partida también para vos en tu vida, ¿no? En el recorrido de tomarse el trabajo de revisar
la historia tan rica de la radio en la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que fue un privilegio que tuve. Planeta de España había hecho un libro sobre la historia de la radio en España que traía un compact con sonidos históricos, con sonidos de archivo. Y Planeta de acá quería hacer ese libro, quería hacer una versión argentina de ese libro y me llamó a mí. Bueno, yo lo llamé a Pano, con quien trabajaba en ese momento, porque éramos socios de la escuela TEA. Pano sumó a Gabriela Tisman y yo sumé a quien era mi mujer, a Marta Merkin, que se ocupó de hacer la producción y la locución del compact, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. Yo digo siempre, no hubiera podido hacer ese libro de no haber sido que desde los 5 años yo fui una escucha de radio. Claro. Yo fui escucha de radio desde esa edad. Mi mamá se sentaba haciendo tareas propias de amas de casa a la noche y escuchábamos juntos el programa Entre Tangos y Boleros. Es el primer programa que yo recuerdo. Pero además yo escuchaba fútbol por radio, escuchábamos... Bueno, digo, la radio era el centro de cada hogar en ese momento, ¿no? Escuchábamos esa hora extraordinaria que tenía Radio El Mundo, que empezaba con Qué Pareja y seguía con Héctor y su jazz, y después estaba el Glostora Tango Club y después estaban los Pérez García. Esas horas para las generaciones nuevas, divididas en 4 espacios de 15 minutos formidables, ¿no? Con colas en la puerta de Radio El Mundo, extendida hacia casi calle Corrientes y demás, ¿no? Para entrar. Digamos, mi casa era una casa de clase media, un hogar en donde no hubo muchos libros, pero sí hubo muchos diarios y revistas, y una radio, un hogar donde se escuchaba mucha radio. Después con el tiempo llegó la televisión, pero primero se escuchaba mucha radio. Yo escuché radio pero abundantemente, y cuando Marta estaba produciendo el compact, yo decía, tenía todos esos sonidos en mi memoria y decía, se ve que no era un sueño, se ve que existió esto. Por ejemplo, un día Quique Pessoa nos tira un cassette, en ese momento, un cassette con una cantidad de sonidos. Uno de los sonidos era el órgano que habla. Explicale ahora a un joven lo que era el órgano que habla. Resulta que era un mexicano ciego, que tocaba el órgano y tocaba temas muy conocidos, qué sé yo, no sé, boleros conocidísimos, y según las notas que apretaba, salía un sonido que parecía que el órgano hablara. La voz humana desde el órgano, digamos, imitándola con los sonidos. Claro. Increíble realmente. Bueno, y eso era una de las atracciones de los jueves de Federal o domingos de Federal. Es un soldado del pueblo. Soy el soldado federal. Soy el guardián celoso de cada uno de los hogares argentinos. Es mi bandera, la limpieza. Mi escudo, la caridad. Y hablan de mis triunfos y conquistas, la ropa blanca y perfumada, los limpios pisos, los platos relucientes, el patio que brilla cual cristal. No hay enemigos que no hayan caído ante la bravura y empuje de mi calidad. Las lavandinas, los jabones blandos, los que agrietan las manos. Y ahora, señoras y señores, respetable público del Teatro Relámpago Federal, tenemos al tango en nuestro escenario. Sí, señores. Bueno, cuando yo escuché ese sonido que nos había prestado Quique, dije, extraordinario, extraordinario. No pertenece al universo de los sueños, pertenece a la realidad, ¿no? Y bueno, con cada uno, o con muchos sonidos me pasó lo mismo, ¿no? A veces hay que lamentar que la Argentina no haya preservado mucho, ¿no?, de estos recursos históricos de la radio, ¿no? Con la experiencia del año 20 en adelante, ¿no? Da la sensación de que a partir de los años 90, tanto en televisión como en radio, se pusieron un poquito más serios con la preservación de archivos. Sí, y hay más cosas, hay más cosas. Por ejemplo, ahora, desde hace años yo estoy en Nacional, y Nacional tiene todo un área, el área de contenidos que maneja Susana Pelaye, que es una de las coautoras del libro de Radio Belgrano,
También trabajadora en esa Belgrano de sus años, sí, Susana. Claro, exactamente. Bueno, ella trabaja en ese área con el objetivo de preservar esos sonidos. Entras ahí y ves a un operador con esos enormes discos de pasta que digitalizando, había, ¿no? Digitalizándolos, claro, recuperándolos. Eso es muy bueno porque además todas las radios del mundo serias han hecho un gran trabajo de archivo. Sí. Y aquí pareciera que las experiencias radiales, sobre todo las FM, además tienen un carácter tan efímero. A lo mejor no vale la pena que se guarden algunos programas, digo yo, con un sentido algo crítico. Claro. Pero hay otras cosas que son aquellas que son producto directo de la imagen en el manejo del sonido como única herramienta que lamentablemente deberíamos haber rescatado más, ¿no? Y ahora, creo que existe la facilidad de subir más o menos inmediatamente los sonidos, como hacen casi todas las radios, subir los sonidos a internet. Sí. Y entonces, bueno, eso también creo que establece varias cosas. Primero que nada, un cuidado por lo que esa propia radio generó. Claro. El reconocimiento del esfuerzo. Pero también implica un modo distinto de empezar a escuchar radio.